Amén. Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches. Aquí nuevamente les saluda el hermano Rodrigo Hernández de Iglesia Misión Filadelfia. Es un gozo para mi persona nuevamente tener ese privilegio, poder compartir con ustedes este mensaje. Un bello mensaje que viene hoy para nuestras vidas y damos honra y gloria al Señor. Y hoy vamos a iniciar continuar este estudio en Lucas. Vamos a seguir el capítulo 2. Entonces vamos a orar para dar inicio y que sea Dios, por medio de su Espíritu Santo, dándonos la dirección y hablando a su pueblo. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos hoy honra y gloria, Padre Santo, por tu gran amor y tu misericordia, Señor, por esta noche, Señor, que tú nuevamente nos permites estar aquí, Señor, con este privilegio, Padre. Gracias, Señor. Esperamos, Señor, que seas tú, por favor, tomando la guianza, Señor, y tomando la dirección, Señor, con este mensaje, Señor, que es, Señor, para poder, Señor, nosotros ser guiados por medio de ti, Padre Santo, y que este mensaje primeramente, Señor, haga rema, Señor, en mi vida, y todo aquel que lo va a escuchar, Padre Santo, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, y aquel que va a escuchar, Señor, sea bendecido, Señor. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Padre amado. De ya bendigo, Señor, a mis hermanos, amigos, todo aquel que va a ver este video, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que bendiga a su familia, Señor, su hogar, su trabajo y cada uno, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ayer empezó el hermano Ricardo con Lucas en el capítulo 1 y hoy seguimos acá con el capítulo 2 y hoy vamos a ver un capítulo muy hermoso, el cual dice acá en mi Biblia, el nacimiento de Jesús, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret y Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Amén. Aquí nos habla, ¿verdad?, de que era una ley, ¿verdad?, que en ese tiempo se llegó a hacer por medio, dice acá, de Cayo Octavio, hijo adoptado a sucesor de Julio César. Reinó desde el año 29 antes de Cristo al 14 después de Cristo, donde primero tenían que ver cuántos habitantes habían ya, ¿verdad? Saber cuántos eran los que habitaban. En ese tiempo estamos hablando de ese lugar, ¿verdad? Aquí también vamos a ver la vida de un personaje muy importante, como lo dije al inicio, el nacimiento de Jesús. Un acontecimiento único, un acontecimiento que vino a abrir toda historia, a romper toda historia importante sobre la tierra. Aquí vamos también a ver de personas importantes como lo es José y María. También vamos a ver de dos personas que fueron usadas por medio de Dios Padre. En el tiempo ellos empezaron a censar, o sea, a empadronar, en este tiempo es empadronar, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes habían en la tierra? Dice acá en mi Biblia. En todas partes del mundo, ¿verdad? Aquí también dice que era una distancia casi de 129 kilómetros, aproximadamente 80 millas. O sea, era una distancia grande, donde subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén.
Era una distancia grande. Y me imagino, o sea, lo vemos, ¿verdad? Que no era como hoy. Hoy para caminar, pues hay carros, hay motos, hay medios de transporte, el cual a uno, pues, eh, podemos, lo tenemos, nos vamos. Pero antes aquí esta historia es muy importante, es muy interesante conocer, más que conocer la historia, conocer a este personaje, el cual vamos a ir conociendo en proceso de esta lectura de este capítulo, ¿verdad? Un capítulo muy hermoso. 129 kilómetros, o sea, dice acá, aproximadamente 80 millas. Y continuamos con el versículo 5, dice, para ser empadronado con María, su mujer desposada, con la cual estaba encinta ese. O sea, iba José y María. Ahí vemos, ¿verdad?, de que para caminar José y María esos 129 kilómetros, qué tiempo, o sea, qué tiempo se tomaron, qué distancia, qué cansado. Amados hermanos, era un cansancio enorme. Aquí vemos esto pudo haber sido muy difícil, complicado. Qué camino o sea, qué cansancio, ¿verdad? Tanto de María como José no iban corriendo, no iban solos, ellos cargaban sus cosas también, me imagino, llevaban su ropa, me imagino llevaban comida también, ¿verdad? Pero ellos iban a cumplir, ellos iban en ese lugar, dice, a empadronarse, porque todos tenían que volver al lugar donde ellos habían nacido, ¿verdad? Por ejemplo, que es de Guatemala, tiene que ir a empadronarse a Guatemala, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, no podemos ir a El Salvador porque no somos salvadoreños, somos guatemaltecos. Entonces, ¿cuánto hay aquí en Guatemala, verdad? Pero hoy tenemos la dicha de que a nuestras casas nos pasan preguntando cuántos habitamos acá, ¿verdad? Entonces eso lo sabemos, ¿verdad? Y seguimos leyendo y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz, dice. También vamos a hablar de este parto, un parto muy importante, donde dice acá, dice un parto el más importante en la historia humana. ¡Qué alegría, hermanos! Esta historia de acá, ¿verdad? Lo que estamos viendo, el nacimiento de Jesús. Dice, se trata del parto más importante en la historia humana. Dios se haría carne y se ofrecería a sí mismo en la cruz como un sacrificio perfecto a fin de liberar a la humanidad. O sea, desde ahí empezaba ya la historia de aquel Dios todopoderoso. Dice en el 7, y dio a luz a su hijo primogénito, dice, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, dice acá. Aquí habla también dice, de que tanto María como José eran unas personas también humildes, unas personas también pobres, porque más adelante lo vamos a ir viendo. Dice, a partir de aquel entonces, dice, no tuvo otros niños, dice, y permaneció virgen toda la vida. Realmente, dice, Jesús tenía 4 hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y también 2 hermanas, que eso también nos lo explica en Mateo 13, 55 y 56, donde nos habla también de que sus hermanos, y también pregunta, y no estaban ahí sus hermanas, nos explica, ¿verdad? Entonces, vemos también que ellos continuaban con esto, de que sí, pero él era el primogénito, ¿verdad? María, ¿verdad? Ella tuvo más hijos, pero ella era dichosa porque él ahí, aquí dice, y lo acostó en pesebre, dice, porque no había un lugar para ellos en el mesón. Eran unos padres pobres, dice acá.
no tenían un lugar especial. Él siendo un Dios, Dios viniendo a ser un hombre, Él vino mostrando su humildad. Él no buscó, a pesar Él a qué era enviado, el Salvador del mundo. Él no vino buscando lugar especial. Él no vino buscando lugar más caro, la posición, siquiera el llamado más grande. Él no vino buscando gloria de hombre. Él vino cumpliendo la palabra de Dios Padre. Él siendo un rey se vino a ser lo más pequeño. Él siendo un Dios todopoderoso, Él vino a nacer en un pesebre. No nació en una cuna de oro. No nació ni siquiera dentro de una casa con sus lujos. Él nació en un pesebre. Así nos lo dice la Biblia. Y dice, siendo sus padres pobres, dice, porque igual vamos a ver más adelante, conforme el estudio, vamos a ir viendo que ellos no tenían para más. Ellos en el camino, llegó el momento. Y seguimos leyendo, dice, el anuncio angelical. Y habían pastores, dice, en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, dice. Pastores, dice, pertenecían a la casta más baja en la sociedad de aquella época. O sea, también estamos hablando de pastores, personajes que estaban trabajando en el campo, personajes que también sabían la responsabilidad ya, cuidando sus ovejas. Y qué bonito cómo se desglosa toda su palabra, porque también en su palabra habla del pastor de ovejas. Y dice en su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero él dice, a los pastores les dio ese privilegio. Dice, y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria de Dios los acercó de resplandor, y tuvieron gran temor, dice. Dice, expresa el nacimiento de Jesús, que no fue anunciado a los notables de Israel, más bien a unos pastores no muy conocidos. O sea, Dios, cómo nació en un pesebre, y los primeros que lo vieron, cómo nacer en un pesebre, y no fue la persona más rica que lo fue a conocer. Solo tuvo el privilegio los pastores. Ellos fueron los que lo fueron a ver, dice acá. Dice, y he aquí, el ángel del Señor vino sobre él, y la gloria de Dios se acercó de resplandor, y tuvieron gran temor, dice. Aquí también nos habla de que unos pastores no muy conocidos tuvieron la prueba visible de la presencia del nacimiento del Eterno. Dice, y luego de la columna de fuego, esa nube que lo dirigió por el desierto, y luego el tabernáculo por el templo. Aquí nos habla de la presencia del Señor. Dice, si leo acá todo una explicación que me da mi Biblia, dice, y en la prueba visible de la presencia del Eterno, que apareció primero en la zarza delante de Moisés. O sea, Dios dándole esa presencia, ¿verdad? Dice, porque dice acá, y la gloria de Dios los acercó de resplandor. O sea, era un poder, no era cualquiera el que estaba naciendo. Dios Padre le estaba guardando. Era la presencia del Altísimo el que estaba ahí. Aquí lo habla también de la zarza delante de Moisés también. Ya habían tenido esa presencia también aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Moisés fue llamado y pudo ver también el rostro del Señor, ante el Señor por medio de aquella zarza. El poder, la gloria de Dios vivo.
Dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Eso incluye a todos. No hay acepción de nadie. No hay acepción de ricos, pobres, grandes, bonitos, feos, altos, bajitos. ¿Quién hace más? ¿Quién hace menos? Eso incluye a aquel que hace la voluntad de Dios. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será para señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús es la paz del mundo. Dijo él una vez, la paz, vuestra paz os doy. La paz os doy. Pero él dice que él no la da como los hombres la dan. Dice que donde está el Señor suceden cosas, pero digo yo, donde está el Señor hay paz, hay gozo. Entonces, la presencia del Señor en nuestras vidas es muy importante. El nacimiento del Señor, del Hijo de Dios en nuestro corazón. Él busca no un corazón que ame riquezas, no un corazón enaltecido, no un corazón rico, no una persona importante. Él busca un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Es lo que busca el Señor. Es lo que ama el Señor. Si Dios va a nacer en este corazón, no va a nacer donde hay riqueza, donde hay posición. Va a nacer en ese corazón sencillo, en ese corazón que le acepte como lo que es nuestro Salvador. Él vino y Él va a nacer en los que le buscan, los que le tienen fe. Dice y el 15, y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José acostados, y al niño acostados en el pesebre, y viéndolo, hicieron notorio lo que les había dicho, lo que les había sido dicho del niño. Aquí Dios nos pide humildad. Aquí dice uno de los mayores honores en toda la historia. El Señor enviaría ángeles solo a esos pastores humildes en exclusión de todos los demás. Qué dicha más hermosa. Esa noche, ese día, ese momento, cuando ellos tuvieron el privilegio de ver al unigénito Hijo de Dios. Aquí también nos dice que ellos fueron los primeros que vieron a Jesús después de su nacimiento. Además dice de su padrastro y su madre. Ellos iban a ser los primeros en proclamar su nacimiento. Ellos fueron los primeros predicadores que tuvieron ese privilegio de ver nacer al Hijo de Dios. Dice, como María Magdalena fue la primera en proclamar su resurrección. Aquí los pastores estaban proclamando el nacimiento del Mesías. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón.
Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Es importante conocerle bien para hablar de Dios. O sea, es importante cuando nosotros vamos a hablar de Dios, que Él nació en nuestras vidas, que yo le conozco, ¿qué ha hecho Él en nuestras vidas? Tengo que conocerle bien para ser testigo de ese Dios verdadero. Testificar de un Dios, de un nacimiento dentro de nuestro corazón. Dice, y pasados los 8 días para circuncidar, dice, al niño, llamado su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes de que él fuese concebido en el vientre. Jesús, dice, quiere decir Salvador. O sea, el Salvador del mundo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí vuelve a recalcar lo que les decía anteriormente, que María y José eran pobres, dice, porque si no, no teniendo ellos para un cordero, aquí dice la Biblia, un par de tórtolas o 2 palominos. O sea que eran unos padres pobres. Dice, al menos en cuanto a lo que tiene que ver con los bienes de este mundo. O sea que eran pobres, pero aquí también lo recalca, porque ellos eran ricos en bendición. Porque por medio de María estaba naciendo el fruto. Y aquí dice, también sigue diciendo, esta también nos dice que María no era libre de pecados, por lo cual afirma que todo ellos lo hacían como antes, se acostumbraba como un sacrificio, ¿verdad? Pero como para perdón, donde había impureza. Y como sabemos, ¿verdad? De que aquí en el versículo anterior dice que María sí tuvo más hijos. Y ahí nos dice los nombres, ¿verdad? Entonces, esta era la ley que ellos tenían que cumplir. Dice, y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte sin antes ver al Santo, al Cristo del Señor, dice. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos la luz, dice, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Gloria a Dios. Aquí vemos que un siervo, aquí dice, un siervo justo y piadoso. Él no esperaba que María o José le dijeran, Él es el Dios, Él es el Mesías. O que alguien más se lo dijera, sino que él, guiado por el Espíritu Santo, él sabía que Él era el Salvador. También él sabía que no tenía que, él decía, permíteme ver. Ese era el deseo de él, al Salvador del mundo. Él tuvo ese privilegio de ver a Cristo el Señor.
Él no tuvo que preguntar a nadie ni esperar que él le dijera quién era el niño. Dice, él lo reconoció al instante por inspiración como el ungido de Jehová. Jesús es la salvación y la salvación es Jesús. Seguimos leyendo acá, dice, y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicha. Aquí vemos también, ¿verdad?, de que nos habla de, cuando dice José y su madre, sabemos exactamente, mis hermanos, que José no era el padre de Jesús, él era el padrastro, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí vemos, ¿verdad?, de que nos habla bien claro José y su madre, porque María sí era su madre, José no era su padre, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos y sigue diciendo, este fue puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal de la que sería contradicha, dice. Los que iban a estar en desacuerdo, ¿verdad? Tanto Israel, tanto el pueblo, no iban a aceptar que un hijo de una persona pobre, humilde, de un albañil, de un hombre pobre, de un hombre que no tenía de dónde decir cómo, no iban a creer, ¿verdad? Pero él venía como un hombre grande. Dice, y una espada traspasaría tu alma, ese misma. Pertenece, dice, al rechazo del ministerio de Jesús por los líderes religiosos de Israel y en fondo su crucifixión en la cruz. O sea, el desacuerdo. Ahí ya estaba hablando de una espada traspasaría tu alma misma, dice. Estaba hablando del desacuerdo, que iban a haber muchos que no iban a creer en su palabra. Aunque él vino a hablar con amor, vino a hablar con esas enseñanzas sabias, iban a haber muchos, hubieron muchos, y a hoy en día, que no aceptan su palabra, no aceptan que este Dios vino para salvación del mundo, que todo aquel que se arrepintiere, él en su mensaje, como lo vamos a ir viendo en este estudio, dice, su primer mensaje, arrepentíos, decía, y convertíos, confesar nuestros pecados. Nosotros tenemos ese conocimiento y hoy le aceptamos tal como Él es, nuestro Dios, nuestro Salvador. Dice, la adoración de Ana. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Dice, esto se refiere a la misma tribu de Aser del Antiguo Testamento, dice, la cual había venido de una edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años. O sea que hacía 84 años de su muerte del marido. Ella ya no se había casado, o sea que ya tenía más de 100 años. Y dice acá, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Y ésta sobreviniendo a la misma hora juntamente confesaba al Señor. Y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A ella también, dice, por el Espíritu Santo le fue revelado que Jesús era el Mesías. Aquí nos lo explica también la Biblia. Mas cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía en su fortaleza y se fortalecía, y llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
Jesús crecía y se fortalecía, dice acá, pero él crecía no con una naturaleza pecaminosa, nos explica acá. Por lo cuanto, dice, él nunca se enfermó, tampoco cometió pecado. Él nunca se equivocó. Él era perfecto, fue perfecto y sigue siendo perfecto. Jesús comenzó a estudiar la Biblia, dice, desde el mismo momento que él aprendió a leer. También nos explica de que desde pequeño él ya sabía leer. Él seguía creciendo en gracia. Sobre él estaba la bondad de Dios Padre. Dice, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, y cuando él fue de 12 años, subieron a ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviéndose a ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Sin saberlo José y María, y pensando que estaban en la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos, mas cuando no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Una búsqueda, me imagino ese camino largo. No encontraron a Jesús, tuvieron que volver. Un camino costoso, cansado. Dice, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Aquí nos explica que pudo haber sido a los 3 días después de haber regresado de Jerusalén. O sea que Jesús estuvo buen tiempo explicando ahí la palabra del Señor. Dice, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, dice. O sea, los estudiosos de la Biblia, los sabios de la Biblia, los conocedores. Dice, los famosos eruditos bíblicos de esa época, dice. Dice, los más famosos doctores de la ley mosaica con un niño de 12 años sentado entre ellos. ¡Hala, qué bendición, qué sabiduría, qué privilegio estar escuchando la palabra de un niño, dice acá, de 12 años, están hablando con los más famosos, con los más grandes conocedores de la ley mosaica, con los más grandes conocedores de la palabra de Dios, aquellos que se decían conocer de la palabra. Un niño de 12 años les estaba hablando, y dice acá se quedaban atónitos, se quedaban asombrados, admirados de lo que él decía, porque lo que él decía no venía de palabra de esta tierra, de palabra de hombre. Esa palabra venía de Dios Padre, porque él desde ahí estaba cumpliendo el mandato por la cual él venía a este mundo. Dice, y todos los que le oían estaban asombrados, dice, de su entendimiento y de sus respuestas. Es un entendimiento, dice, mejor y más sabias que lo que ellos podían dar. O sea que había algo diferente en él, había algo especial, había algo digno. Él no estaba solo, él era el ejemplo a seguir, como él lo dijo ya en su época, en su tiempo, cuando él empezó a predicar. Él era el camino, la verdad y la vida. No había otro medio. Él conocía todo. En él estaba la sabiduría. Dice, y cuando le vieron, se maravillaron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Aquí nos habla también de los negocios de su padre.
Él venía a hacer la voluntad de Dios. Él no venía a hacer la voluntad de las personas humanas. Él venía a plantar esa semilla, a plantar esa luz. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaban sujetos a ellos. Mas su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, dice, y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Dice aquí, quiere decir, dice, que él cumplía perfectamente la ley de Dios y además efectuaba perfectamente la voluntad de Dios. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. ¿En cuántos de nosotros, hermanos, cuando Cristo vino a nuestro corazón, Él nació en nuestras vidas, Él nos enseñó a ser justos, a ser rectos, a amar a nuestro prójimo, a conocerle, como estos pastores le conocieron, como estos pastores, estos varones tuvieron la dicha primera de conocerle. Hoy nosotros le conocemos y tenemos ese privilegio de conocer a un Dios, a un Cristo, un Salvador, el cual vino, nació siendo humilde, siendo el más pequeñito, no admirado por el hombre. A él lo persiguieron, como en los siguientes capítulos se va a ir viendo. Él desde pequeño fue perseguido. Y muchos no creyeron en él. Le persiguieron desde que él nació. Hubieron persecuciones por su causa. Pero él nunca bajó la mano. Él siempre estuvo desde niño. Él vino haciendo la voluntad y como dice su palabra, él la vino haciendo perfecta. Desde que él nació en nuestro corazón, hermanos. ¿Cuál ha sido nuestro cambio en nuestras vidas? ¿Qué tanto nosotros le conocemos para dar testimonio de él? ¿Qué tanto nosotros hemos sido testigos de sus maravillas? ¿Qué tanto nosotros le hemos conocido para nosotros hablarle al pueblo? Para hablarle a aquel que le necesita. Que hay un Dios real. Que hay un Dios que vino a este mundo, nació. Un Dios hecho hombre, hecho carne. Que creció con la naturaleza como humano. Sin pecado. Él conoció cuál es el dolor. Cuál es el sufrimiento. ¿Cómo le conocemos nosotros, hermanos? Desde el momento que este varón, que Dios vino, y en el momento que nació en nuestro corazón, ¿cómo nosotros estamos testificando de este Dios? Hoy, nosotros lo proclamamos un Rey victorioso, un Dios todopoderoso, porque Él está con nosotros, porque le conocemos, Él es real. Él nació en aquel pesebre, en aquel tiempo. Hoy hago este llamado, amigo mío, persona que va a ver este video, permita que también este Hijo de Dios nazca en su corazón. No necesita ser puesto en un lugar lejos, en un lugar especial, en un lugar donde hay riqueza, en un lugar en buena posición. Él solo. Usted tiene que dejar que Él nazca, pero en su corazón. Él le ama. Él vino por usted y por mí. Así como Él me rescató de allá, también Él tuvo este privilegio de venir, pero vino como un Dios humilde. Gloria a Dios, porque vemos aquí tanto de los padres José y María, y vemos de los pastores, vemos también de esta profetisa, dice acá, que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo
Así nosotros, desde el momento que nosotros queremos conocerle, también ya el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Cada quien tiene un testimonio, cómo le conocimos, cómo permitimos que este Dios naciera en nuestra vida. Él nos empieza a transformar, a guiar, y que nosotros seamos testigos de su gloria, que nosotros seamos testigos de este Dios todopoderoso. Amigo mío, hoy hago este llamado. Permite que este Hijo de Dios, que este Dios todopoderoso nazca también en tu corazón. Él no vino solo por aquel tiempo, por aquellas personas de aquel tiempo. No vino solo por, como decimos, solo por Israel. Él vino por ti, vino por mí. Él vino para hacer nuevas las cosas. Él vino para hacer cumplir la ley. Él vino para salvar tu vida. Amigo mío, Cristo te ama. Gloria a Dios por tu palabra. Gloria a Dios porque esta palabra nos enseña nuevamente que hay un Dios que está con nosotros, y desde que Él vino hacia nosotros, hacia nuestras vidas, nosotros somos bendecidos, y Él en todo momento nos hace el llamado para que nosotros podamos conocerle. Él nos permite conocerle y llenarnos de su buena voluntad y ser testigos cada día de sus misericordias, de su favor puesto en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, porque Él siempre está dispuesto a bendecir su vida. Él le ama y espera de usted. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios por la palabra que ha sido impartida, y hoy vamos a terminar con una oración. Sea Dios y su Espíritu Santo que haya hablado a su vida, y vamos a orar para terminar, y nuevamente mañana seguimos con el siguiente estudio. El siguiente estudio para que podamos nosotros ir conociendo más de su palabra, ir conociendo más de este Dios todopoderoso, un Hijo todopoderoso. Gloria a Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, hoy en esta noche, Señor, te doy la honra y la gloria, Padre Santo, por este privilegio, Padre amado, que tú me has permitido, Dios amado. Señor, gracias, porque has permitido, Señor, hablar de tu palabra, ser testigos, Señor, como aquellos pastores, Señor, fueron testigos de tu nacimiento. Hoy, Señor, gracias por este privilegio, porque yo también soy testigo, Señor, de tu gran amor, de que tú viniste, Señor, a este mundo, de que tú viniste, Señor, a esta tierra, siendo un Dios todopoderoso, siendo un Dios bueno, siendo un Dios justo, un Dios ejemplar. Dejaste tu trono, dejaste todo, Señor, por mi causa. Dejaste todo por amor a mí y a tu pueblo. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están allá escuchando, Señor, este mensaje. Bendice, Señor, a aquellos amigos que están escuchando también este mensaje, aquellos que lo van a ver, Padre Santo. Yo desconozco cada una de sus situaciones, Padre Santo. Yo desconozco cuál es su situación que están pasando. Pero tú en aquel tiempo viniste, Padre, para hacer nuevas las cosas, Dios amado. Para dar esa oportunidad de salvación. Para dar vida eterna, Padre Santo. Tú dejaste todo por nosotros. Y hoy nosotros somos testigos, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por mi vida, por todo el mundo, por todo aquel que se arrepintiera, Padre amado. Hoy te pido, bendice a mis hermanos, bendice a aquellos conocidos, amigos, familiares, Padre Santo. Todo aquel que cual le llegue su palabra, Señor, todo aquel que le escuche, Padre Santo,
Toca su corazón, Dios amado, y que permita, Señor, que tú puedas nacer en su corazón. Transforme su vida, su mente y su alma, Señor. Que usted puedan reconocer como único y suficiente Salvador, como el Señor, el Salvador, el Mesías, el Dios, el ungido. Gracias, Padre Santo, porque por medio de tu Espíritu Santo nosotros te conocemos cada día. Nosotros, Señor, sentimos, Señor, de tu amor, de tu favor derramado en cada uno, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. Alabado eres tú, Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Privilegio para mi persona haber compartido de esta palabra, y Dios los siga bendiciendo, y nos seguimos viendo en una próxima ocasión. Amén.